Buenos días. En este video revisaremos nuevamente el proceso de análisis semántico. El analizador semántico toma como entrada un árbol de sintaxis concreta y genera como resultado un árbol de sintaxis abstracta a través del uso de una gramática de atributos. En videos previos explicamos cómo utilizar esa gramática de atributos para realizar una forma muy primitiva, muy sencilla, de análisis semántico, la cual no incluía la generación de un árbol de sintaxis abstracta. Ese método tiene varios problemas que vamos a detallar a continuación. Recordemos que hasta este momento, la gramática de atributos que hemos definido utiliza los atributos únicamente como una forma de traspasar los resultados de operaciones aritméticas. Este enfoque tiene serias limitaciones. Supongamos que queremos expandir las capacidades de nuestro lenguaje para soportar condicionales. Para soportar programas como el de este ejemplo, debemos expandir nuestra gramática para que pueda reconocer y procesar sentencias de tipo condicional, así como también expresiones booleanas. Las modificaciones que hemos hecho introducen nuevos tokens, un token booleano para reconocer los literales true o false que vamos a utilizar para poder suministrarle una expresión lógica a nuestro condicional, y las palabras reservadas if y else. Esta producción permite reconocer la estructura completa de un condicional, que comienza con la palabra clave if, abre paréntesis, recibe una expresión que podría contener datos de tipo booleano, que ya los vamos a definir a continuación, va a cerrar paréntesis, abrir una llave. Dentro de las llaves puede venir 0 o más sentencias, que pueden ser de cualquiera de estos tipos. Luego se cierran esas llaves y se abre el bloque del else, que también contiene una serie de sentencias similares. Para que una expresión pueda incluir expresiones booleanas, tenemos que agregarle también esa información a la producción que corresponda. Recordemos que la producción term contiene todos los diferentes elementos atómicos que podrían formar parte de una expresión. Aquí es donde podemos agregar directamente el valor booleano. Solo nos faltaría agregar los atributos y el código Java en esta producción para que ejecute ese condicional de manera correcta. En este punto nos vamos a encontrar con un problema. Queremos procesar el resultado de esa expresión y si ese resultado es verdadero, ejecutar
las sentencias que se encuentran en este lugar. En caso contrario, si esta expresión resulta ser falsa, ejecutar lo que se encuentra en este bloque. La solución más natural a este problema sería un código de este tipo. Utilizamos un condicional de Java para obtener el resultado de la expresión que hemos evaluado en este lugar. Si esa expresión resulta ser verdadera, se ejecutaría el código que coloquemos en este bloque. De lo contrario, se ejecutaría el código que tendríamos en este otro bloque. En este punto nos encontramos con un problema importante. De la forma en que tenemos definida la gramática de atributos, todos los códigos que encontramos en las producciones se van a ejecutar inmediatamente, tan pronto como han sido identificados por la gramática. En otras palabras, el código de estas sentencias y el de estas sentencias se va a ejecutar siempre, independiente del valor que tenga esta expresión. Luego, esta forma de resolver el problema no va a funcionar tal cual como tenemos definida nuestra gramática de atributos. Lo que necesitamos para evitar esta situación es almacenar de alguna forma los comandos que están dentro de cada uno de estos dos bloques, pero no ejecutarlos, sino hasta el momento en que sea necesario, es decir, solo en el momento en que se haya evaluado la expresión lógica que contiene esta parte del condicional. Esto requiere hacer varios cambios importantes a la gramática de atributos, que están basados en un patrón llamado patrón intérprete. El patrón intérprete es un patrón de diseño similar al patrón composite y al patrón command, pero está pensado específicamente para resolver el problema que hemos mencionado. El patrón intérprete permite almacenar en la memoria los comandos que han sido identificados dentro del código fuente y posterga su ejecución hasta el momento en que el programador realmente lo necesite. La idea básica del patrón intérprete es definir clases cuyas instancias van a ser los nodos del árbol de sintaxis abstracta, como el que aparece en esta figura. Cada nodo va a contener la información de qué es lo que hay que ejecutar en diferentes partes de este programa. La clase básica del patrón intérprete le vamos a llamar AST_Node, que en inglés significa Abstract Syntax Tree Node. En español sería el nodo de un árbol de sintaxis abstracta. En otros libros o diferentes publicaciones donde se habla de este patrón, esta clase puede tener un nombre distinto. Podría llamarse expresión abstracta o sentencia. El nombre no es relevante sino su estructura. Lo importante de esta clase, aparte de ser abstracta, es que contiene un método que es el que va a ejecutar el código que corresponda a esa parte del árbol de sintaxis abstracta. Los comandos específicos que vamos a ejecutar los vamos a definir en subclases. Debería haber una subclase por cada comando que nuestro lenguaje sea capaz de ejecutar. Por ejemplo, los condicionales. Un condicional tiene tres componentes principales. Va a tener la condición lógica que se va a evaluar, el conjunto de sentencias que van a ejecutarse en caso de que esa expresión sea verdadera, y las sentencias que se ejecutarían en caso de ser falso. En el patrón, esos tres componentes se verían reflejados en tres relaciones de composición hacia instancias de la clase AST_Node. Una sentencia condicional
tendría cada uno de sus componentes almacenados en la memoria del computador. La condición lógica, el cuerpo que se ejecutaría en caso de que dicha condición fuera verdadera y las sentencias que se ejecutarían en caso de que dicha expresión fuera falsa. La parte más tediosa de implementar este patrón es que debemos crear una subclase de AST_Node para cada comando que nuestro lenguaje soporte. Eso quiere decir que cada operación, cada sentencia que tenga algún significado debería tener una clase que implemente dicho comportamiento. Cada operación aritmética debería tener una clase asociada. Cada operación de comparación, cada operación lógica, las sentencias de impresión por pantalla, etc. Por ejemplo, una adición siempre va a recibir dos operandos y va a ejecutar la suma sobre ellos dos. Por ejemplo, si tenemos esa expresión aritmética, uno de los dos operandos podría ser ese trozo de la expresión, mientras que el segundo operando podría ser el que aparece en la pantalla. Un elemento muy útil de este patrón es que todas las relaciones de composición deben apuntar hacia la clase AST_Node. Esto permite de que cada subclase pueda contener instancias de cualquier otra de las subclases de este diagrama. Esto permite soportar casos como el que estamos viendo en esta operación de adición, donde el primer operando no es un elemento atómico, sino que está compuesto de otros elementos. El atributo operando 1 de la clase adición sería a su vez una instancia de la clase multiplicación, que a su vez tendría dos operandos también. El patrón intérprete permite organizar toda la información de nuestro programa en una estructura jerárquica que va a ser precisamente el árbol de sintaxis abstracta. Para implementar el patrón intérprete, debemos primero crear todas las clases que forman parte del patrón. Luego esas clases debemos instanciarlas en cada producción de la gramática que corresponda a un comando de nuestro lenguaje. Comenzaremos creando la clase abstracta que representa los nodos del árbol de sintaxis abstracta. Alternativamente se puede crear como una interfaz. En Eclipse, una forma rápida de crear clases que implementen una interfaz es siguiendo el siguiente procedimiento. La clase fue creada automáticamente y tiene todos los métodos listos para implementarse. Para el caso de la suma, lo que necesitamos es ejecutar el operador suma sobre los elementos que se hayan encontrado en el texto. Recordando el diagrama, tendríamos que agregar dos atributos de tipo AST_Node a la clase adición. Otra cosa que resulta muy útil es crear un constructor que automáticamente inicialice estos atributos. En Eclipse hay una forma rápida de hacer esto. Si oprimimos Alt-Shift-S, se abre un menú que incluye la opción de crear un constructor utilizando los campos que tiene la clase. Los dejamos seleccionados y con esto automáticamente Eclipse crea el constructor que necesitamos. Lo único que falta es implementar el método ejecutar.
Lo que hace esta línea de código, además de realizar la suma, es, previo a ello, llamar al método ejecutar de cada uno de los operandos. Esto es porque para poder calcular el resultado de una suma, necesitamos saber primero el resultado que se obtendría de cada una de las subexpresiones que estén siendo sumadas. Por ejemplo, como en el caso de la expresión que teníamos acá. Si el primer operando es una multiplicación, necesitamos primero ejecutar esa multiplicación y el resultado lo sumamos con el segundo operando. Lo que hacemos acá es precisamente eso. Llamamos al método ejecutar para obtener el resultado del primer operando y lo mismo realizamos con el segundo operando. En ambos casos debería retornarse un número y esos dos números son los que vamos a sumar y vamos a retornar a otras clases que hayan ejecutado este método. De forma similar debemos implementar la clase que realiza la multiplicación. En Eclipse una forma muy sencilla de realizar esto es haciendo una simple copia. Esta nueva clase tiene exactamente la misma estructura que la que hemos copiado, pero con el nombre multiplicación. Solo nos falta cambiar el operador al que corresponda. La implementación de la impresión por pantalla tampoco es muy diferente, salvo que una expresión de ese tipo no retorna ningún valor, a diferencia de la suma o la multiplicación. Dado que la sentencia println no forma parte de ninguna expresión aritmética, lógica o de comparación, no necesita retornar ningún dato. En este caso, lo que hacemos es simplemente retornar el valor nulo para representar ese comportamiento. Implementaremos ahora el condicional. Recordemos que un condicional tiene tres componentes: la condición lógica, el cuerpo, que se ejecuta si es verdadero, y las sentencias que se ejecutan en caso de que la expresión sea falsa. Los dos atributos body y else body son de tipo lista para reflejar la información que aparece en el diagrama, donde la cardinalidad de dichas composiciones es de 1 a muchos. Es decir, en esos atributos vamos a contener múltiples instancias de la clase AST_Node, lo cual refleja que en un bloque de código dentro de una expresión condicional pueden ir muchas sentencias. Vamos a realizar una solución muy similar a la que inicialmente habíamos querido realizar con nuestra gramática de atributos. La diferencia es que en este caso, como tenemos almacenados, pero no ejecutados, los diferentes componentes de un condicional,
vamos a poder ejecutarlo de manera correcta. Este método se va a ejecutar de la siguiente forma. Primero va a obtener el nodo dentro del árbol de sintaxis abstracta correspondiente a la condición del condicional. La va a ejecutar, lo cual va a retornar un dato que esperamos que sea de tipo booleano. Si ese dato es verdadero, vamos a iterar uno por uno sobre los elementos de la lista que conforma el cuerpo del condicional y vamos a ejecutar cada uno de dichos comandos que estén en esa lista. Si la condición resulta ser falsa, vamos a iterar sobre todos los elementos que se encuentran contenidos en la segunda lista y los vamos a ejecutar uno por uno. Al igual que la sentencia println, una sentencia if en nuestro lenguaje no debería retornar ningún dato. Luego hacemos que retorne el valor nulo. Finalmente, agregaremos un constructor que inicialice los atributos de manera automática. Luego de crear todas las clases que necesitamos, debemos modificar la gramática de atributos para instanciar esas clases donde corresponda. Por simplicidad, vamos a eliminar algunos de los comandos que ya teníamos definidos en la gramática, particularmente los que tienen que ver con variables. Nos vamos a centrar únicamente en las sentencias de impresión, condicionales y las expresiones aritméticas que vamos a imprimir. Es importante notar que todos los códigos Java que hemos definido anteriormente tienen que ser sustituidos, ya que estos comandos que tenemos hasta este momento, todos ellos ejecutan inmediatamente el código que corresponde a la expresión que ha sido reconocida. Esto no es lo que queremos. En lugar de ello, queremos que todos los comandos que hemos identificado sean almacenados en el árbol de sintaxis abstracta y sean ejecutados posteriormente cuando ya el árbol esté completamente construido. Otro cambio importante que hay que realizar a la gramática es agregar un atributo de tipo AST_Node a todos los símbolos no terminales de la gramática. Las clases que hemos definido en el patrón intérprete deben instanciarse cada vez que encontremos una producción que corresponda a una acción que deba ejecutar nuestro programa. Por ejemplo, en la producción correspondiente a println debemos instanciar la clase del mismo nombre y asignarla al atributo que hemos definido. Recordemos que esta clase recibe un parámetro en su constructor, que también es de tipo AST_Node. Este parámetro lo vamos a recuperar precisamente de la expresión que queremos imprimir. En forma similar, debemos instanciar las clases para las demás producciones.
Para entender esta expresión, recordemos que el constructor de la clase if recibe 3 parámetros, de los cuales 2 de ellos son de tipo lista. Para construir esas listas es que estamos colocando este código que se encuentra acá y acá. Esas 2 líneas de código inicializan las listas de nodos que vamos a poblar a partir de la información que obtengamos de cada sentencia que esté dentro de los bloques del condicional. En este primer bloque, cada vez que encontremos una sentencia dentro de esta clausura, vamos a ejecutar un código Java donde vamos a agregar ese elemento a la lista. En forma similar, en el código de más abajo, vamos a agregar el elemento que encontremos a la lista que hemos creado en este lugar. Finalmente, para construir la instancia de la clase if, vamos a suministrar tanto la expresión lógica que hemos encontrado, como el cuerpo que se va a ejecutar en caso de que dicha expresión sea verdadera y lo que se va a ejecutar en caso de ser falsa. Para las expresiones aritméticas, el proceso es ligeramente distinto. Tanto en la adición como en la multiplicación existe la posibilidad de recibir solo un operando o múltiples de ellos. Para el primer caso, donde recibimos solo un operando y esta parte de acá es vacía, basta simplemente con asignar ese valor al atributo de esta producción. Sin embargo, si tenemos más de un operando, es decir, si tenemos varios elementos siendo sumados, lo que tenemos que hacer es construir la instancia de la clase suma. Los parámetros que van a recibir va a ser el nodo que ya habíamos asignado previamente, que sería este valor, y el segundo parámetro sería el segundo operando de dicha expresión. Como esta clausura permite más de un elemento, supongamos que estamos sumando 3 o 4 números, cada vez que encontremos un operando más allá del segundo, se va a crear una nueva instancia de suma y se le va a pasar como primer operando el nodo que fue instanciado en la iteración anterior. De esta forma construiremos un árbol que va a contener todas las sumas que hayan sido identificadas en esa línea. Dejaremos como ejercicio a quien está viendo este video de dibujar el árbol que resultaría de una suma de más de 2 números. Para la multiplicación, el proceso va a ser muy similar. Para las constantes dentro de nuestro lenguaje de programación o elementos en general que sean atómicos, por ejemplo, un número, un dato de tipo booleano, un identificador que no lo vamos a tener en cuenta en este momento ya que no vamos a utilizar variables. Para estos dos casos, también debemos definir clases dentro del patrón intérprete, cuya única funcionalidad sea retornar el dato que fue identificado en ese lugar del código. Para ello crearemos solo una clase que le vamos a llamar constante. Esta constante tendrá el valor que está almacenando y lo único que hará en el método ejecutar será retornar ese valor.
Para el caso de una expresión entre paréntesis, dado que no tiene una funcionalidad diferente a la de la expresión que contiene, basta con simplemente traspasar el dato al nodo de esta producción. En este punto, solo nos faltan dos producciones por completar: la producción sentencia y la producción que corresponde al programa completo. Para el caso de la sentencia, como esta producción no está asociada a una funcionalidad particular, sino a los elementos que tiene acá definidos, también bastaría solamente con traspasar el valor desde el nodo hijo al nodo padre. En el caso del programa, la única funcionalidad está asociada a la secuencia de sentencias que tenemos en este lugar. Podemos procesarlas de manera similar a como lo hicimos en el caso de los condicionales. A diferencia de todas las demás producciones de la gramática, la producción inicial sí podría ejecutar directamente los nodos del árbol de sintaxis abstracta. Esto es porque cuando hemos llegado a este punto y estamos ejecutando este código, todo el resto del árbol ya ha sido construido. Entonces, esta es una alternativa para iniciar la ejecución del programa. Veremos después otra forma un poco más elegante de hacer esto. A continuación, ejecutaremos el programa que tenemos acá. Como esta expresión es verdadera, debería imprimir el resultado de esta expresión aritmética. Si esto fuera falso, debería imprimir lo que está acá abajo. Como podemos ver, el programa se está ejecutando correctamente y está imprimiendo el resultado de esta expresión. Si cambiáramos la expresión por falso, la ejecución debería imprimir el valor 0, como podemos ver en la consola.